Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y a todos. Bueno, es un placer estar hoy aquí en Conama Local, especialmente en Zaragoza, una ciudad a la que tengo mucho cariño y con la que he podido, bueno, he tenido la fortuna de poder trabajar en diferentes proyectos, entre ellos algunos aquí en Etopía. Mi nombre es Jon Aguirre Such, soy socio fundador de Paisaje Transversal, una oficina de planificación urbana que, bueno, que entre otras cosas trabajamos también en cuestiones de renaturalización de ciudad desde una perspectiva colaborativa. Y bueno, desde Conama han tenido a bien en invitarme para moderar una excepcional mesa con gente muy interesante para hablar precisamente de una cuestión relevante, ¿no? Que es el papel de la ciudadanía en la renaturalización de las ciudades. Esta mañana, quienes habéis asistido a las sesiones que nos han precedido, bueno, han hablado técnicos, han hablado políticos, ¿no? Seguirán hablando técnicos y políticos, pero qué importante es muchas veces, o siempre debe ser, poner en el centro del proyecto de la transformación urbana a las personas, ¿no? A las personas y desde luego a la naturaleza. Cuestión que desgraciadamente nunca se termina de acometer todo lo bien que podríamos, ¿no? Muchas veces o bien por falta de voluntad, bien por falta de medios o a veces también porque no, cuando se convoca a la ciudadanía a este tipo de procesos, pues luego, aunque se les hace participar de todo eso que han participado, pues o no se hace nada o se hace muy poquito o si se hace tampoco se les cuenta que se está haciendo, con lo cual eso tiende a generar una frustración enorme en la ciudadanía y la gente, pues ya cuando la llama, es que muchas veces no, a nosotros nos preguntan, porque es que la gente no me participa y tal, ¿no? Esto de, la gente no me participa, bueno, ¿qué has hecho tú para ganarte un poco la credibilidad de hacer participar a la gente, ¿no? Por lo tanto, en todos estos grandes retos globales que están impactando especialmente en las ciudades y donde también las ciudades son al mismo tiempo, ¿no? Problema y solución, como diría Homer Simpson, de todos nuestros males, eh, pues en ese sentido, cómo podemos trabajar codo con codo con estas personas, con la gente que vive en los entornos y que también se va a beneficiar pues, de esta naturalización y que además, una cuestión muy importante, ¿no? Estos grandes retos que tenemos, como decía, nos interpelan a todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos una crisis climática, tenemos una crisis financiera, una crisis sanitaria, la próxima pues será la crisis del agua, la crisis alimentaria, ¿no? Se nos van a ir agolpando cada vez más crisis y o somos conscientes de que esta salimos todos juntos y aportamos y cada uno aportamos nuestro granito de arena o va a ser realmente complicado afrontar pues este panorama incierto y a veces desolador. A veces yo me despierto por las noches pensando en lo que va a ser nosotros y bueno, pues ahí me quedo, ¿no? Bueno, dicho esto, hoy vamos a traer un poco de esperanza y maneras de realmente animar a generar proyectos colectivos, proyectos comunes de ciudad, ¿no? Y me gustaría, bueno, primero empezar por presentar a las tres personas que nos acompañan hoy aquí y que seguro nos van a dar importantes claves de cómo involucrar a la ciudadanía y de no solo cómo involucrar, sino también de la importancia que tiene la ciudadanía en la gestión de la naturaleza y del verde urbano y de la renaturalización de las ciudades y viceversa, ¿no? La importancia que la naturaleza tiene para la ciudadanía, para su bienestar de todo tipo, ¿no? Social, psicológico, etcétera, etcétera. Y para ello nos acompañan hoy aquí Laura Benítez, que ella es ambientóloga o gestión ambiental, ¿no? Pero ambientóloga podemos llamarte, ¿no? Bien. Que ella es responsable de proyectos educativos de SEO Verlife, que es bueno, una asociación ecologista que opera a nivel global y que bueno, también tiene diferentes sedes en España.
A continuación está Núria Barbal, que siguiendo con esta vertiente ambiental, ella es bióloga y es jefa de planificación ambiental de la Diputación de Barcelona. Y finalmente, bueno, creo que a Víctor aquí en Zaragoza creo que no hay mucho, no hace falta mucho presentarte, ¿no? Pero bueno, para quienes no le conozcáis, los pocos que no le conozcáis, es director, él es sociólogo, director de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES. Y bueno, yo soy arquitecto y bueno, igual entre los cuatro podemos ¿no? plantear estrategias integrales, ¿no? de mejora de la ciudad. Como decía, el título de la sesión de hoy es el papel de la ciudadanía en la renaturalización de las ciudades, pero a mí me gustaría darle la vuelta a la tortilla y empezar hablando de no tanto de la importancia de la ciudadanía en este proceso, sino al revés, ¿no? Es decir, de por qué es importante la naturaleza para la ciudadanía que vive en las ciudades, ¿no? Y aquí, Laura, creo que desde SEO Life tenéis una amplia experiencia en, bueno, en investigaciones, en trabajo, ¿no? con personas que os permiten, ¿no? detectar esos beneficios que la naturaleza o la incorporación de la naturaleza en nuestras ciudades tiene en las personas. Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia y qué tipo de iniciativas y conclusiones habéis tenido de ello. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradecerte a ti por la presentación y a CONAMA, por supuesto, por invitar a SEO, a la Sociedad Española de Ornitología, aquí a este encuentro. Es verdad que yo trabajo en educación ambiental, así que es muy probable que todo me lo lleve a ese camino, pero es que partimos de una base. Y es que yo creo que el papel de la ciudadanía es importante desde la perspectiva en la que es una obligación y es una necesidad y es un derecho universal el acceso a un entorno y a una naturaleza saludable. Así que desde ese derecho universal yo creo que a partir de ahí podríamos hacer una especie de esquema por el cual ir reivindicando y ir exigiendo a los distintos actores que de ello depende pues cada una de las cositas, ¿no? Entonces, desde nuestra organización sí que intentamos buscar esas grietas que tanto la administración como incluso la sociedad dejan abiertas para colarnos ahí y empezar a trabajar y incidir en reivindicar este derecho, este derecho que es un derecho universal. Y desde esa perspectiva creo que a lo mejor incluso deberíamos de ser consumidores, que cada vez que digo que tenemos que ser consumidores me dicen cómo, por qué y de qué manera, pero sí, deberíamos de ser consumidores de un medio ambiente sano. Yo creo que ese es una cuestión que tenemos que tener muy clara, que nuestra Constitución lo dice, que es sano, que es un derecho el tener una naturaleza y un entorno naturalizado a nuestro alrededor, que es un derecho de nuestros propios hijos a crecer en esta naturaleza, en estos entornos, y que sin embargo no hacemos uso de ello para nada, ¿no? Y entonces, partiendo de esa base, en SEO lo que hacemos un poco, por un lado, es ciencia, es investigar, es conocer cuál es el estado de la salud de nuestro planeta a través de todos nuestros proyectos, de todos nuestros estudios, y a partir de ahí, desde la perspectiva que a mí me corresponde, es incluirlos dentro de estos proyectos, incluir esa patita educativa y ver de qué manera podemos llegar y de qué manera podemos vertebrar y conseguir un poquitín el que la sociedad demande y reclame esta, que para mí es importante movilizar que a la gente y a la ciudadanía para que de alguna manera reivindique. Y entonces para ello creo que lo primero que tenemos que hacer, me había apuntado un mogollón de cosas que podemos hacer y tenía aquí como una batería, todos mis compañeros de las distintas delegaciones, aquí, allá en Cantabria y tal, con los manuales de 100 medidas que podemos hacer para abordar y para exigir y para renaturalizar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros entornos más inmediatos. Pero yo creo que la primera, y para mí es la fundamental, es volver a conectar a la sociedad con la naturaleza. Si no hay esa reconexión de la ciudadanía, del individuo, con esos entornos naturales, no vamos a poder conseguir ni exigir absolutamente nada. Y a partir de ahí, dar a conocer. La educación ambiental creo que sí tiene que ser una herramienta fundamental que tiene que tener la sociedad, a partir de la cual no vamos a conservar nunca nada de lo que no conocemos. Con lo cual, desde esa perspectiva, creo que tenemos que trabajar, y es para lo que trabajo muchas veces salgo llorando y muchas otras veces salgo entusiasmada, pero creo que desde esa perspectiva es la que tenemos que trabajar, sacar y salir y estar en contacto directo con la naturaleza, porque además la ciencia nos demuestra que efectivamente es saludable, es sano,
es nuestro derecho, que empezaba hablando de ese derecho universal, pero es que además es sano para nosotros, ¿no? Y entonces desde SEO pues trabajamos en distintos proyectos que nos conducen y que tratan de alguna manera, no sé si os gusta la palabra empoderar, pero empoderar a la sociedad para que tenga ese conocimiento, tenga en primer lugar ese contacto con ese entorno natural, que lo conozca, que entienda por qué y que a partir de ahí reivindique ese derecho a ese medio ambiente sano. Y las herramientas, que pueden ser muchas, es vertebrarlas a partir de dotar de esas aptitudes y un poquitín, ¿no?, de esa sensibilización a la ciudadanía para que podamos llevarlo a cabo, esa reivindicación. Medidas hay cientos, hay miles. Ahora estamos trabajando en proyectos en los que, o campañas en las que hemos hecho muchísima incisión con CONAMA además y con alianzas con muchísimas entidades, que creo que es la clave también, la unión de la sociedad. Una vez que conozcamos y que sepamos cómo podemos, con distintas alianzas, desde distintas entidades, colaborar y trabajar con entidades locales, con administraciones, con todo tipo de perfiles sociales para trabajar de forma conjunta y poder lograr ese conocimiento y esa sensibilización, exigiendo ese derecho universal que creo que tenemos que reivindicar y que tenemos que consumir de una manera mucho más voraz que el resto de productos que nos empapan, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay muchísimas acciones, trabajo muchísimo con profesorado, empoderar, conocer, que el profesorado sepa qué herramientas y dotarle de esas herramientas para que pueda llevarlas al aula, para que pueda trabajar con ellas. Pero hablo de profesorado como te estoy hablando mismamente ahora con sanidad. O sea, estamos metidos ahí a saco para trabajar con todo el personal médico en que se apremien a recetar mucha más naturaleza y mucho menos ibuprofeno, ¿no? A partir de ahí, luego, todo lo que quieras. Fenómeno. Si te parece, lo dejamos aquí porque has remarcado, ¿no?, la necesidad de ese derecho, el derecho a la naturaleza, ¿no? Se habla muchas veces, ¿no?, desde Lefebvre, el derecho a la ciudad. Hablemos también del derecho a la naturaleza, pero pasemos ahora del derecho a los hechos, ¿no? Es decir, de cómo realmente se está constituyendo a través de diferentes proyectos, iniciativas que nos van a contar un poco Nuria y Víctor, cómo se está llevando a cabo un poco este derecho y cómo está reaccionando, digamos, la ciudadanía ante este derecho que se le trata de otorgar a través de proyectos, por ejemplo, los que estáis trabajando, algunos de ellos con una perspectiva también europea, Nuria, desde la Diputación de Barcelona, un live, si no recuerdo mal, un poco cómo está siendo, en qué proyectos concretos, cuáles son esas características y cómo está reaccionando, digamos, o interactuando la ciudadanía cuando se le ofrece el espacio para ejercer ese derecho y participar en proyectos ambientales que mejoren el acceso a la naturaleza en vuestro contexto y desde vuestra perspectiva. Y luego, si puedes dar algunas claves sobre ellos, pues genial. Un reto importante. Voy a intentarlo. Y todo esto en 5 minutos. Vale. En primer lugar, muchas gracias a John y muchas gracias a CONAMA por invitarnos a tener esta oportunidad de compartir con todos vosotros un poco esto, ¿no?, que yo creo que es un gran reto que tenemos todos, el de la implicación de toda la ciudadanía en todos los procesos que queramos hacer para mejorar el medio ambiente, la calidad de vida, la mejora de las ciudades y el entorno. Entonces, retomando un poco lo que comentaba, que creo que has dicho, el reconectar la ciudadanía con la naturaleza, yo creo que es fundamental, pero también es muy fundamental para conseguir esto el no desconectar las ciudades de la naturaleza. Estamos en un momento, creo yo, en que las ciudades están como un poco aisladas y funcionan como islas dentro de un territorio. Y es muy importante el conseguir traspasar, hacer esta permeabilidad, la ciudad y el entorno, la ciudad y la naturaleza y la ciudad. O sea, permitir estos beneficios que se obtienen por ambos lados, ¿no? Y entonces, dicho esto, un poco porque creo que es muy importante para conseguir también que toda la ciudadanía, toda la población se sienta implicada en que toda esta transformación, todo este proceso, toda esta renaturalización
que queremos conseguir y que es necesaria, tienen que conocerlo, tienen que tener un conocimiento suficiente de los beneficios que puede aportar a ambos lados de esta barrera, digamos, de ciudad-naturaleza o ciudad exterior de la ciudad o ciudad-territorio o el nombre que queramos ponerle, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, nosotros, y cogiendo un poco la experiencia esta que comentaban de un proyecto LIFE, es un proyecto que ha terminado, que es el LIFE Clinomics, y que ha dado lugar, gracias un poco al proceso de participación y a la implicación del territorio, a la generación de un nuevo proyecto que hemos empezado ahora en enero, ¿no? De este año, y que va a durar 8 años. Pero, o sea, la idea es un poco esta, ¿no? El de conseguir unos espacios donde la ciudadanía, los distintos actores, desde los distintos ámbitos, de todos los que intervienen en la gestión de un territorio, en el dibujo de un territorio, en la actividad de un territorio, en la vida que hacemos en la ciudad y fuera de ella, que todos podamos dar nuestra opinión, ser partícipes o ser actores en hacer el análisis inicial de qué es lo que necesitamos. Si queremos renaturalizar nuestra ciudad, tenemos que buscar la perspectiva o el interés o la necesidad que tenemos cada uno de los distintos colectivos para encontrar aquella solución que nos vaya bien a todos, para de esta manera hacer que cada uno de nosotros nos sintamos responsables, nos sintamos copartícipes de aquella posible solución, nos sintamos esto con la necesidad de hacer un seguimiento, de evaluar si está funcionando aquella solución que hemos propuesto o no está funcionando aquella solución, y tenemos que mejorarla o ir hacia otro lado, porque lo que pensábamos que iba a ir bien, pues al final, por un determinado motivo, para un determinado colectivo o por lo que sea, o porque ha cambiado la condición del momento, pues tiene que reformularse o mejorar de alguna manera. Entonces, creo que para conseguir todo esto es muy importante el transmitir el conocimiento, formar o capacitar a toda la ciudadanía en la importancia que tiene para todo el mundo el mantener una naturaleza viva, una naturaleza activa, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, que no nos la carguemos tampoco. Y con esto, pues un poco el proyecto LIFE lo que ha creado han sido unas mesas territoriales. En este caso estaban muy centradas porque básicamente eran acciones de adaptación, las que buscábamos, de adaptación a los impactos del cambio climático, pero no dejaban de ser acciones o proyectos que se proponían medioambientales, de renaturalización y lo que comento, ¿no? De mantenimiento un poco de este territorio de fuera de la ciudad, para también aportar beneficios a este territorio y a la ciudad y a la ciudadanía. Estos espacios donde se encontraban pues, ciudadanos de a pie, profesores de universidad, del sector primario, del sector del turismo, administración local, centros de investigación. O sea, habían distintos colectivos que todos estaban para un mismo objetivo, para buscar cuáles eran los problemas que teníamos, cuáles eran los riesgos que teníamos y qué soluciones podíamos aportar. Y entonces se co-creaban de alguna manera, ¿no? Se proponían soluciones en las que todo el mundo pues, estaba de acuerdo o creía que podían ser interesantes, y esto a veces significaba negociaciones, porque a veces pues, un sector forestal puede tener unos intereses distintos a los que pueda tener un sector agrícola o el turismo, o el ciudadano de a pie que le interesa pues, unas particularidades distintas o tiene unos intereses que van en otra dirección. Y entonces, pues es un proceso de negociación que pienso que también es muy importante para el éxito de la implementación después, en un futuro, de estas acciones o de estas soluciones que se proponen. Para poner un poco de las barreras o las dificultades también que nos encontrábamos, es siempre que hacer participar a la gente no es fácil, que acudan a las reuniones no es fácil. Ahora también con el teletrabajo es un momento que todos hemos aprendido más a utilizar las herramientas online, y entonces esto también facilita un poco la implicación y la comunicación sin haber de desplazarte, porque a veces también es complicado, o los horarios, o lo puedes tener grabado, una reunión o lo que sea, y esto pienso que son herramientas que hay que facilitar. Pero lo que quería comentar un poco es que a veces lo que falta es
el apoyo o la voluntad o el compromiso político al final en todos estos procesos. Yo creo que a nivel técnico, a nivel de ciudadanía, a nivel de interés, hay mucho interés. En la escala política empieza a haber también mucho interés y realmente hay políticos, evidentemente, y hay ciudades y hay territorios donde realmente hay mucha implicación, pero a menudo falta el creerse que lo que puede salir de la ciudadanía tiene interés y que puede tener un futuro y que puede ayudar realmente a hacer unas ciudades y unos entornos. Ya termino. No, te iba a preguntar. Vale. Me estás tocando. No, y bajo vuestra perspectiva has comentado, por ir ya como un poco al detalle y por tratar de obtener algunas claves, comentabas, ¿no?, esa dificultad de las convocatorias, ¿no?, lo típico de hacemos taller participativo y vienen 5 personas, ¿no? Entonces estás casi más de dinamizadores que de público, ¿no? O sea, entre equipos, ¿no?, técnicos, entre responsables municipales. Por una parte, que también es cierto que bueno, la pandemia ha tenido igual cosas buenas en relación al manejo de las herramientas digitales y etcétera, pero por otra parte también ha habido una, yo creo, importante desarticulación de muchos movimientos, ¿no?, asociaciones pues que ya no se reúnen, que han perdido igual esa cadencia, esa implicación también. En relación a estas convocatorias, ¿qué crees que podría ser o que os ha podido funcionar mejor de, oye, cómo realmente que en lugar de venir 5 vengan 10, ¿no? Y la segunda pregunta sería, que está vinculada a esto, ¿no? Es decir, si creéis que, por ejemplo, el demostrar que es una voluntad desde el inicio política, que se vea clara que de lo que ahí va a salir se va a hacer, eso puede tener un impacto positivo precisamente en aumentar el número de personas que van a esas convocatorias. Nosotros, la primera pregunta, a través del proyecto LIFE, el éxito que hemos tenido ha sido que se han ejecutado algunas de las acciones que han salido de estos procesos de participación. Y entonces, la ejecución de estas acciones, de las que algunos de los actores, no todos, o al final todos, ¿no?, según cómo lo mires, se han visto beneficiados, esto yo creo que ha facilitado la participación y la implicación. Y prueba de esto es lo que os comentaba, ¿no?, que cuando finalizaba el proyecto, desde los mismos territorios, de estos mismos espacios de participación, se pedía que no nos retiráramos, que ahora se terminaba el proyecto, pero que se había generado una dinámica en los territorios que era interesante y que no la querían perder, que cómo podíamos seguir potenciando este tipo de actuaciones. Y entonces esto es lo que hizo que nos animáramos también a presentar otro proyecto y entonces ahora volvemos a los territorios con más capacidad de inversión y con la voluntad de seguir movilizando toda esta participación y seguir ejecutando acciones en esta línea en cada uno de los territorios. Y la otra era la voluntad política. La voluntad política. Sí, nosotros siempre hemos pensado que si hubiese una especie de acuerdo marco, ¿no?, o sea, firmado incluso a nivel político, decir, no, mira, me comprometo a que esto que, ¿no?, y se habla públicamente, a que esto que se va a plantear y se va a decidir, se va a llevar a cabo. Si eso consideras, hablando de la voluntad, ¿no?, hablas de la falta de voluntad para llevar a cabo, mejoraría también como esa implicación o ampliaría la participación ciudadana. Yo creo que sí que la ampliaría. De todas maneras, tampoco creo, o sea, está claro que la voluntad política y el compromiso político tiene que estar, pero tampoco todo tenemos que dejarlo para la política y para la administración pública, digamos. O sea, también tenemos que ser conscientes que nosotros, individualmente y particularmente, tenemos nuestro papel, tenemos nuestra importancia en actuar nosotros desde nuestro ámbito. Pero sí, o sea, la voluntad política al final tiene que estar detrás porque son políticas que tienen que tener una gestión, tienen que tener una coherencia, tienen que tener muchos aspectos que tienen que estar como relacionados y tienen que potenciar. Y si no hay una voluntad política, al final tampoco, aunque la participación o estas mesas también son políticas. ¿No? Bueno, al final hablaríamos de estás hablando de política institucional, sí, política tiene muchos
ámbitos, ¿no? No solo la política de los partidos y de las instituciones, ¿no? Pero sí que es importante también ese papel un poco más proactivo, que también has hablado tú, Laura, de un poco de esa reivindicación de ese derecho a la naturaleza, ¿no? Y cómo esas movilizaciones y muchas veces también desde lo institucional se coartan a veces o se ponen cortapisas a iniciativas, ¿no? que se están emprendiendo de manera espontánea o de manera más, ¿no? Las míticas palabras del bottom-up, ¿no? Desde la base, pues bueno, como ese dejar hacer y que también eso crea un caldo de cultivo precisamente para fomentar esa reivindicación del derecho a la naturaleza que comentabais. Hemos hablado, bueno, de esas dificultades un poco que habéis tenido, Nuria, pero también de los aciertos, ¿no? Es decir, qué importante ha sido el demostrar que lo que allí se había decidido se lleva a cabo y, por tanto, una vez se lleva a cabo, la gente pide más, ¿no? O sea, porque ve que aquello que se ha hecho se ha ejecutado. Otras cosas habrán salido mejor o peor. Víctor, como ya se ha presentado el proyecto un poco del bosque zaragozano de manera técnica, ya os lo sabéis incluso de memoria seguramente, y si no, pues durante estas jornadas seguro que lo iréis conociendo, luego también en una plantación, etcétera, pero nos interesa más que nos cuentes el proyecto precisamente un poco estas mismas ideas, ¿no? ¿Qué cosas a nivel de participación ciudadana han ido bien y qué cosas han ido no tan bien? Primero de todo, no sé si cuánta gente aquí hay del mundo rural, ¿verdad? Pero en el Aragón rural, yo tengo conexiones, pues es muy importante los quintos, ¿no? Los quintos son los que nacen el mismo año, ¿eh? Entonces son los quintos y quintas, ¿no? Y entonces, lo primero quería felicitar a un quinto nuestro, ¿no? De CODES, que es la Fundación CONAMA, que nació el mismo año que nosotros, en 92. Y entonces, por su labor, ¿no? Y por su persistencia, se habla poco de la tenacidad como factor de cambio, que eso es muy importante, ¿eh? Y entonces felicitar por su trabajo y por organizar este CONAMA, y al Ayuntamiento también de Zaragoza por ser anfitrión. Entonces, primero, gracias. Y antes de contestar a tu pregunta, permíteme, porque el título habla de la renaturalización de las ciudades, ¿no? Y en esto yo creo que hay dos momentos que son muy importantes. Desde mi punto de vista, un momento es la pandemia. En la pandemia, yo no sé cuántos de vosotros y vosotras, porque veo gente extremadamente joven, entonces a lo mejor, ¿quién conoce a Mancio Prada? Bueno, pues aún hay gente que conoce a Mancio Prada, ¿no? Mancio Prada cantaba una canción que la letra era de Agustín García Calvo, que decía... a ver si me acuerdo, porque antes lo he apuntado, ¿no? Siempre, o sea, solo de lo perdido canta el hombre, siempre de la nostalgia, siempre de lo mismo, ¿no? Es decir, alababa un poco que efectivamente solo valoramos la salud cuando la perdemos, solo valoramos la magnífica novia que teníamos cuando la perdemos, solo valoramos lo que perdemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo que en la pandemia, que nos encerraron, de repente hubo una revalorización enorme de la naturaleza. Y de hecho, todo el mundo salimos con un enorme deseo, ¿no?, de reencuentro con la naturaleza, ¿vale? Para mí ese es un momento en que de repente millones de personas sintieron esa pulsión de volver a, tú lo decías antes, de reconectar, ¿no?, con la naturaleza, ¿no? Ese es un momento. Pero el otro momento es este verano pasado, ¿eh? Quizá, como sois gente de memoria escasa, pero os habéis olvidado, ¿no? Pero el verano pasado hubo unas temperaturas inhumanas en este país. Y entonces, de repente, esa fracción minoritaria que había en la sociedad española de gente que leíamos los informes del IPCC y tal, pero minoritaria, ¿verdad, amiga? De repente se amplió enormemente porque millones y millones y millones de personas de repente vivieron, que no es lo mismo que leyeron, vivieron que esto del cambio climático y sus temperaturas inhumanas es tremendo.
Y es ya. Y esto ya no estaba en el reino de los deseos, como antes en la pandemia, sino en el tema de la necesidad. Esa gente que se levantaba por la mañana sin haber podido dormir, porque a 29 grados de temperatura, y muchos dormitorios de este país estaban a 29 grados y a 30, se duerme muy mal y el sistema inmunitario no funciona si se duerme mal. Entonces esta gente sintió que tenía que hacer algo, que no podía ser. Había gente que me decía, otro verano así no lo vuelvo a pasar, ¿vale? Claro, eso tiene dos direcciones. Una dirección personal de tengo que aislar mi vivienda, tengo que comprar un aire acondicionado, tengo que hacer algo en mi casa, porque comprobamos que nuestras casas en general no están adaptadas a estas temperaturas inhumanas, ¿vale? Pero tuvo otra lectura. Mi ciudad tampoco. Mi ciudad tampoco está adaptada. Hay mucho asfalto, mucho cemento, mucho hormigón, y cuando estoy en el pueblo estoy a una determinada temperatura y cuando me meto en la ciudad, de repente estoy a otra. Y sobre esa necesidad y con esa urgencia tenemos que plantear este tema de la renaturalización y la participación de la ciudadanía, porque no es un año cualquiera, no es un momento cualquiera, porque la necesidad de renaturalizar la ciudad podía estar hace 10 años también, ¿no? Fenomenal, o sea, más verde, más no sé qué, papá, Vitoria, que es de gente de Vitoria, Zaragoza, los parques, tal, eso ya estaba. Pero ahora, insisto, hay una necesidad porque estáis en una ciudad, que a lo mejor no leísteis esta noticia, da vuestra extrema juventud, porque leéis poco los jóvenes, ¿no? Pero una de las noticias después del verano fue que había 10 ciudades europeas muy afectadas, las más afectadas por el cambio climático, imagino que dentro de las grandes ciudades, y eran Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. ¿Qué os sonará? Porque cuando los hombres y las mujeres del tiempo informaban de las temperaturas que iba a hacer mañana, de repente siempre estaba Zaragoza con los 40 grados, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la gente que estamos aquí deberíamos ser conscientes de que este tema, la renaturalización urgente, porque cuando la gente tiene necesidad de comer, necesidad de beber, lo que es necesidad, no le basta que le digas, no, esto para allá, sí, dentro, quiere soluciones ya. Entonces, necesitamos actuaciones urgentes. Digo porque a veces no se es consciente de esto, porque nos hemos olvidado, pero este invierno hemos vivido temperaturas extraordinariamente anormales, ¿no? Y ahora, pues vamos a entrar, entramos en la primavera, a ver qué verano, ojalá no vivamos un verano tan horrible, pero puede ser. Fíjate, ayer estaba, y entonces el alcalde de Canfrán, y no creo que se moleste por la indiscreción, pero alguien, un amigo, le había recomendado que no se presentara, fijaos lo que voy a decir, que no se presentara a las elecciones porque este amigo era un amigo muy conocedor de los bosques y tal. Muy posiblemente iba a haber unos incendios tremendos en el Pirineo y no quería como amigo que le pillara a él como alcalde. Es decir, estamos en esta es un poco la situación un poco que estamos viviendo. Entonces, yo creo que tendríamos que ser conscientes todos, los responsables municipales a los que aludías, ¿no? Y la ciudadanía también, ¿qué debemos hacer para actuar rápido, para renaturalizar rápido nuestras ciudades? En ese contexto, ese es el contexto del Bosque de los Zaragozanos que se ha explicado por parte de Fran y por parte de Monse esta mañana, entonces no hace falta que lo vuelva a explicar, pero eso es lo que motivó que nuestra fundación se sumó a la iniciativa del ayuntamiento, porque pensamos que puede ser una buena iniciativa para acelerar esta renaturalización de nuestra ciudad. Y que ahí, quizá me estoy extendiendo mucho, a lo mejor otra... Yo creo, ¿no? Sí. vamos a igual
termina. Sí. No, pues... No, pues Y porque tengo bastantes cuestiones Vale, aquí en el vale. candelero. Vale, pues... Ahora entramos en la fase freestyle de esta mesa. O sea, teníamos preguntas hasta aquí y ahora... ¿Y ahora qué pasa? Así que ¿no? vamos a pedir también Entonces, un poco la colaboración del público, ¿sabes? Del exacto, que comodín del parece público que en algún momento. digo, es extremadamente joven, pero parece Sí. buena gente. Oye, parece no te buena metas gente. con los Sí, 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 jóvenes, parece que buena también gente. leemos y esas cosas. Ah, te sitúas claramente en Hombre, ese yo por sector. supuesto. Ah, vale, Por vale, vale. supuesto. Bueno. Joder. Yo no te había situado de a Ya, priori, ¿eh? bueno, pues claro, es de espíritu joven. Incluso de edad, algo. Pero termina, Víctor. No, que entonces lo que quiero decir es que tanto las autoridades públicas como los programas electorales que están casi redactados deberían incluir con ambición planes de renaturalización. Y ahí tenemos un problema que es la inercia, que es un problema gravísimo. ¿Y la inercia que lleva? A hacer las cosas como se hacían, a que el jefe de servicio X hace las cosas como estaba planteado, que los diseñadores de las plazas siguen haciendo lo que estaba planteado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un grave problema. Y otro problema es una ciudadanía, que antes lo comentabais en vuestras intervenciones, que tiene la esperanza enferma, ¿no? Entonces piensa que no sirve de nada, total, no te van a hacer caso, ¿para qué? Tal. Y sin la ciudadanía activa no es posible renaturalizar las ciudades. No, cero. Precisamente, Víctor, creo que para mí hay una cuestión muy, muy importante. Igual hablaremos también de la estética de la renaturalización y de cómo la gente puede reaccionar ante ciertas intervenciones. Eso igual lo dejamos para más adelante. Pero has aludido antes a esa respuesta individual, ¿no? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para dar respuesta a estas situaciones, ¿no? de calor extremo, etcétera, etcétera? Por cierto, calor extremo que ha habido en verano, pero ahora si vamos a Candanchú, al Pirineo, ahí al mismo valle donde has mencionado, nieve ya no hay. Ha habido un mes de nieve, en diciembre no hubo nieve, en enero tampoco. Hubo un mes de nieve, por cierto, muy buena, que podemos disfrutar maravillosamente, especialmente por primera vez en mucho tiempo en Candanchú frente a otras estaciones, pero ahora ya no hay nieve. Esto también es un problema, con, por cierto, un proyecto que quiere unir dos estaciones en un contexto bueno, de cambio climático, que veremos a ver qué pasa. Dicho esta cuña publicitaria, es un tema que no sé si venía a cuento, pero ya que estoy aquí, pues me tomo la licencia. Hablábamos de la voluntad política, ¿no? Hablábamos de esa voluntad política y del contraste un poco con esa voluntad individual. Claro, al final, quien tiene que tomar las decisiones, la ciudadanía, evidentemente, tiene que tener un papel activo en esa reivindicación de los derechos, de esos procesos de renaturalización, que también dile tú a alguien que salgan ahí en la manifestación, renaturalización, Bueno, así que cuando lleguemos así, yo he visto cosas incluso más curiosas que esas, pero pongámonos en esa ciudadanía activa, pero si desde luego las instituciones públicas, quienes al final son las que, oye, vamos a meter un montón de millones en renaturalizar Zaragoza, no toman las riendas del asunto, ¿de qué nos vale, esa responsabilidad individual, ¿no? Es decir, la responsabilidad individual está muy bien y es absolutamente necesaria, y sin esa reivindicación difícilmente vamos a hacer mover a las instituciones, pero por otra parte, sin esa voluntad política de realmente quién paga esto y cómo se paga y el gran esfuerzo, ¿no? Tiene que, en cierto modo, recaer sobre esas instituciones. Y para convencer a esas instituciones, ¿qué estáis haciendo en SEO Overlife? Pero fíjate, igual ni hablo de SEO, pero Perfecto. ¿sabes qué te digo? Que en este binomio que estés hablando de política, me faltan también política y sociedad y me faltan también las empresas. Yo creo que hay un trinomio ahí fundamental en el que tienen que trabajar también las empresas en esta renaturalización, en esta reconexión para poder, ¿no? Sí que es verdad que sin ellas y sin las empresas creo de verdad que si no se meten en este trinomio,
no vamos a conseguir nada de manera urgente. Creo que la palabra urgencia climática debe ser titular, catastrofista o no, eso ya da igual, porque es que estamos jóvenes. O sea, yo no soy tan joven, pero tengo críos y es que lo que les dejamos es bastante miserable, ¿no? Y tenemos 10.000 especies de aves. Las aves son indicadores de la biodiversidad y deberían de ser un factor y un elemento que estuviera en esas políticas en las que de tanto estamos hablando y que tenemos, o sea, que tendrían que fijarse en todos los estudios, y las aves como indicadores, y no tiene que ver que sea deseo, ¿no? Pero sí que deben de estar ahí, ¿no? Deben de estar, son indicadores de cómo está la naturaleza, de cómo está la salud de nuestra medio ambiente, y tienen que ser indicadores para gestionar esas políticas. Creo que es súper importante. Y estabais hablando antes de cómo combatir esas acciones, y creo que las políticas territoriales, que hasta ahora lo comentabas tú, que además son muy de islas en las que trabajamos, incluso con las propias especies también sucede, que se trabajan, y eso creo que esas inercias habría que romperlas, de trabajar solamente con especies prioritarias, solamente con el urogallo iba a decir algo, solamente con el urogallo en Cantabria, solamente con la imperial no sé dónde. No tenemos que trabajar con las especies ni con zonas exclusivamente cepas, ni con zonas en las que solo sea parque natural. Tenemos que trabajar a nivel global, de una forma, viendo el conjunto de la territorialidad de forma global, y creo que eso no lo estamos haciendo por esa inercia un poco dañina y maldita que tenemos por seguir trabajando en las islas, las que tú mencionabas, de esa manera, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, exigir, dar, ofrecer herramientas, ofrecer a las aves como indicadores para decir, oiga usted, es que tiene esto en el que 10.000 especies de aves están ahora mismo viviendo en territorios urbanos porque se les ha comido su territorio desde hace 10 años, porque estamos viendo el declive de poblaciones y estamos viendo como de forma continua están desapareciendo especies. Y que las especies desaparezcan. Yo me he tirado 9 años trabajando con el águila imperial ibérica, y al final ahora en mis discursos les digo a los críos que qué más da que el águila imperial si hay otro montón de especies que han desaparecido. Pero el problema no es que desaparezca una imperial, ni un urogallo, ni un oso, el problema es que vamos quitando piezas y que nosotros somos una pieza más. Y que cuando nos queremos fijar en ese puzzle de tantas piececitas pequeñitas que hemos ido quitando, el puzzle se nos viene abajo. Entonces hay que hacer políticas globales, generales, en las que no sean de formas aisladas, y para eso hay que darle a la ciudadanía el conocimiento y las herramientas necesarias. Aplicaciones, ciencia ciudadana. ¿Cuántas maneras hay de trabajar con ciencia ciudadana para hacer SOS? Oiga, usted están destruyendo esos nidos de los edificios, y además es que tenemos soluciones basadas en la naturaleza, que es muy fácil de ver, de observar y de poner en práctica, ¿no? Arquitectos, arquitectura, empresas de todo tipo tienen que estar metidas para que este cambio sea real y haya una transformación real. Dicho lo cual... Total. Pregunta. Dicho lo cual, aquí hay una cuestión que has marcado, efectivamente, ya se está hablando, ¿no? De esa urgencia o emergencia climática, ¿no? Sobre la que tenemos que actuar. Has hablado de los aves, pero también se puede hablar de otras especies, ¿no? De un montón de no humanos, ¿no? Utilizando la terminología de Michel Serres, que son indicadores, ¿no? Y que forman parte de ese gran puzzle que se está desmoronando, ¿vale? Y ese puzzle, si se desmorona, en realidad, esto es como en las películas estas, no sé si habéis visto Oblivion, ¿no? O Interstellar, o algunas de estas, o The Road, ¿no? Que son como 3 películas apocalípticas en las que el problema no es que esas especies desaparezcan. Si el problema del cambio climático no es que el mundo se vaya, no, es que quien desaparecerá será la especie humana, ¿no? Entonces, eso como un punto de enganche. Pero dicho eso, si no queremos, y retomando un poco el tema de esta, para que no se nos vaya de madre, retomando un poco el tema de esta mesa, si no queremos que se desmorone el puzzle, perdón, ¿qué puede hacer el público? También, además, de paso no se nos quede, pero bueno, más o menos vamos manteniendo. No. Esto, ¿no? De momento se ríen, luego no duermen. Se ríen, luego no duermen. Es importante. Para que no se desmorone ni el puzzle ni el público, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Es decir, un poco en esta línea desde lo individual a lo colectivo, a lo institucional. Es decir, si pudiésemos plantear en esta renaturalización urgente para combatir la emergencia climática, Nuria, Víctor, ¿qué cuestiones veis que desde la ciudadanía se pueden activar
que vayan desde lo individual a lo colectivo a lo institucional. El abanico es tremendo, claro, el abanico es tremendo. Una cosa sí que os venga, Quejarnos. quejarnos. Igual que nos quejamos cuando un contenedor de basuras tiene las bolsas fuera del contenedor o no lo tenemos delante de casa y rápidamente llamamos y decimos qué está pasando con la recogida de los residuos, que no nos gusta, que la ciudad está sucia, que no sé qué. Pues lo mismo, Pero, pedir. ¿crees que solo la queja? No es solo, me has dicho una, no es solo, bueno, no es solo la queja, pero es un poco la presión ciudadana Vale. para, o sea, para transmitir la necesidad que tenemos de que las ciudades estén más renaturalizadas, sean más verdes, sean más confortables. Es que es lo que decía, o sea, ligando con la urgencia, como no lo hagamos, no podremos salir de casa porque no podremos estar en la calle o tendremos que salir ¡fium! Para llegar a donde queramos llegar porque del calor que hará no podremos soportarlo, porque tendremos una ciudad contaminada también si no tenemos verde al final, ¿no? O sea, si no renaturalizamos en el momento en el que estamos, vamos a tener unas ciudades muy poco habitables. Y entonces, es para decir una, ¿eh? Así, Sí. pues, Bueno, la presión esta de pedir, ¿no? De que... y si pasamos, y si ya entramos, ¿no? Pasamos de esa queja o de esa protesta a la propuesta, ¿qué crees que podemos hacer desde la ciudadanía o desde el tercer sector o desde el... Yo creo que esto es un viaje, ¿no? O sea, mucha gente habéis venido a Zaragoza. ¿Cuántos habéis venido de fuera? Bastante gente, ¿no? Y los que habéis venido de fuera, había dos cosas fundamentales que explican por qué estáis aquí. Una, porque no os confundisteis en el destino, y dices, Zaragoza, ¿no? No os liasteis, ¿no? Hay otras Zaragozas en América Latina, Sí. O sea, no os liasteis y dices, no, es la Zaragoza de al lado del Ebro, ¿vale? Pero también porque acertasteis en el tiempo. No, es que tengo que estar en Zaragoza el 21. Si os hubierais liado con el tiempo, pues no estaríamos aquí reunidos, ¿no? Quiero decir que en el fondo esto es un viaje desde donde estamos y es importante a dónde queremos ir y en qué tiempo. Y esto pasa, yo creo, y es importante para la ciudadanía, para las instituciones y para las empresas, para todos, en fijar un sueño colectivo en un tiempo determinado, en el que se visualice la estación término de llegada. Quiero llegar ahí. Zaragoza quiero que esté ahí, en este tiempo. Madrid quiero que esté ahí. Valencia quiero que esté ahí. Murcia quiero... Claro, lo suyo es que ese sea un sueño colectivo. Porque si en ese sueño participamos todos, será más fácil implicar a todos en la ejecución del sueño. Pero en realidad, lo que plantea la Unión Europea con misiones ciudades climáticamente neutras, es eso. Dice, no, ¿cuándo? El 2030. ¿El qué? Emisiones netas cero. ¿Cómo? Ahora hay que hacerlo, a ver cómo lo hacemos. Y entonces nos repartimos, no, tú no harías esto, no, tu institución, no, yo la ciudadanía, yo tal, no, pero esto no me va grande, tal, me va pequeño. Luego ya está el reparto. Pero yo creo que es fundamental la construcción de ese sueño, ¿no? Para luego implementarlo. Y aquí hay un elemento que es importante, ¿no? Aquí está Monse y se quejaba y está Fran y decía, la que nos hemos oído, ¿no? Nosotros como Ecodes también nos hemos oído. ¿Por qué? ¿No? Porque una parte de la minoría de constructores de mejoradores del mundo dicen, ¿pero qué hacéis con el ayuntamiento? ¿No? Si el ayuntamiento además está haciendo esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Introduciendo una lógica que es una lógica que yo creo que es muy negativa, y de hecho el último informe que os animo a que leáis de Gutiérrez, de nuestra agenda común, habla de esto, de la brecha que se está abriendo entre los gobernantes y los gobernados. Y si esa brecha se profundiza y se profundiza la desconfianza, pues entonces estamos en otro territorio, pero no será un buen territorio, no será un buen territorio democrático, no florecerá la libertad, no florecerán cosas, ¿no? Porque si se agranda esa brecha. Entonces, yo digo, en ese sueño colectivo hay que lograr, hay que esforzarse en que estén las instituciones, en que estén las empresas, que esté la ciudadanía. Primero, porque el desafío al que nos enfrentamos es extremadamente grande y ningún actor por sí solo lo puede hacer. Sería un pecado de soberbia enorme que todos cometemos,
que piensan las administraciones, tú que estás aquí, estás representando a la administración. Entonces piensan las administraciones que solo con mi boletín oficial, solo con mis presupuestos, esto lo arreglo. Falso. No es posible. Ninguna administración pública puede afrontar los desafíos del cambio climático en este momento. Sola ella, no. Las empresas muchas veces, otro pecado es pensar, no, yo aquí con mi tecnología, mi rapidez, mis ejecutivos. Tampoco. Y muchas veces las ONGs también pecamos pensando que con concienciación, tú hablabas antes de la educación ambiental, muy importante, pero solo con educación ambiental no se cambia el mundo. No. No se cambia el mundo. Ojalá se cambiara el mundo solo con educación ambiental, pero no se cambia. Entonces necesitamos la suma, el esfuerzo, la construcción de estas alianzas, ¿no?, para afrontar algo que es muy difícil. En el tiempo que lo tenemos que hacer. Otra cosa es que tuviéramos siglo y medio. ¿Un siglo y medio? Estaría bien. Tampoco. Pero tampoco, porque fíjate, como buenos latinos lo dejaríamos para los últimos 10 años, ¿no? Pero Nos está pillando el fin del mundo. Uy, un lío. Ahora ya, un que lío, viene el ahora final. ya toca. Me pongo. Pero ahora, con el poco tiempo que tenemos, la verdad es que nos tenemos que poner a remangarnos, pero remangarnos en clave de cooperación. Pero esa cooperación de la que hablas, y ya después de esto abrimos turno de palabra al público si no se nos ha desmoronado del todo, ¿cómo es posible en un contexto en el que tú mismo has dicho que me ha encantado, cuando la ciudadanía tiene la esperanza enferma, cuando esa brecha que hablas entre los gobernantes y los gobernados es cada vez mayor o parece haberla, y por tanto se está dando pie y pábulo a un tremendo backlash y al auge de algunas tendencias absurdas? Backlash es la palabra inglesa, yo entiendo, para regresión, ¿no?, o retroceso, vinculados, por ejemplo, a toda esa contestación que están teniendo las ciudades de los 15 minutos o la propia Agenda 2030. Recientemente en un artículo de Pedro Bravo salía una pintada, Agenda 2030 asesinos. Eso, ¿no? Te lo juro, Pedro, el último artículo de Pedro, ¿lo veis? ¿No? ¿Es posible construir un sueño colectivo desde las alianzas público-privadas, público-sociales, todos unidos desde la mano contra el cambio climático en este contexto de desesperanza, de falta de perspectiva, especialmente entre la juventud, entre la que me incluyo, por cierto, en esa brecha y en esa regresión? ¿Cómo? 3 claves, 3 ideas aquí, Laura. Iba a decir otra cosa, o sea, que mejor empieza. O sea, luego igual tengo oportunidad, Bueno, pero Víctor. sí, porque si no, Víctor, si no luego me... Mi padre era agricultor, se ha fallecido, ¿no? Pero mi padre, que tuvo que ser de la escuela muy jovencito, ¿no? Y entonces tenía una expresión que yo creo que viene muy bien hoy, ¿no? Y él decía, cavila más un... ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Cuántos abogados? Habla con tranquilidad. Alguno, ¿no? Una chica levantó la mano por ahí, sí. Pero debe haber más, ¿eh? Y entonces mi padre decía, es que mi padre hablaba un poco de esto, por eso me he acordado de repente, ¿no? Entonces mi padre decía, cavila más un necesitado que 100 abogados. Por eso voltaban los abogados. ¿Y qué quiero decir? Que ahora estamos en una necesidad extrema, ¿no? Entonces yo creo que, claro, eso lo que nos convoca es ser más creativos, más audaces, más... O sea, que hay una convocatoria a que todos demos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como humanidad hemos hecho cosas extraordinarias también, ¿no? Y además copiamos en todos los exámenes y creo, bueno, digo yo que alguna vez he tenido alguna chuletilla. Que casi nunca has copiado. Nada, ahí. Pero has oído que Creo copias. que nada, muy poco, pero creo que con el ejemplo, esa capacidad bonita que tenemos de mirar al de al lado y de ver que está resultando lo que está haciendo, o sea, haciendo también el ejemplo propio y trabajando de forma individual, creo que sin duda, o sea, currando mucho en lo que tú crees y dando pico pala, rompiendo todos los muros que te vayas encontrando, porque tu ejemplo y la manera en la que tú creas y en la que tú quieras
visualizar esa meta y trabajar por ella, creo que al final esos ejemplos se contagian y que si plantas un árbol en un colegio donde solo hay cemento, el cole de al lado lo va a querer tener igual. Y al final, a lo mejor terminan todos con escuelitas, saltamontes por ahí por el mundo, ¿no? Repartidas, ahora que veo a Katia. Y a lo mejor con esos ejemplos, con ese individualismo de trabajar en lo que uno cree sabiendo que es lo bueno, puede que se contagie y puede que esas alianzas de las que hablabas también estén ahí. Y luego hay un elemento de comunicación que es muy importante, ¿no? Nosotros, como hay elecciones pronto, estamos manteniendo reuniones con alcaldables o alcaldesas, o sea, prealcaldesas y con presidenciables también, ¿no? Y cuando hablamos de las zonas de bajas emisiones, varios partidos nos dicen, uy, pero esto la gente no lo entiende, porque tal, los coches no lo van a votar, porque tal, ¿vale? Y entonces, pensando en sus objeciones, ¿no? Yo pensaba, decir, bueno, es que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo de una terminología de sueño, ¿no? Menos obtusa, menos confusa, menos difusa, más clara y más entusiasmante, porque seguramente va a haber, antes decías, va a ser difícil que la gente salga a manifestación renaturalización, pero es mucho más difícil que salga diciendo zona de bajas emisiones. Demasiadas palabras. ¿No? A lo mejor si lo identificáramos como algo positivo, aire limpio, yo qué sé, no sé, pero desde luego tenemos que acabar con esta jerga tecnocrática que en vez de convocar voluntades las apaga. Total, total. Entonces tenemos que ver... De hecho, te viene la contraria, o sea, que seguramente te vengan más contra la zona de bajas emisiones, ¿sabes? O sea, un poco más la manifestación contraria. Bueno, nos quedan 15 minutos pues toma, lo hemos conseguido, muchas manos, genial. No sé quién iba adelante, pero bueno, creo. Si hacemos una cosa, nos presentamos, nombre y bueno, un poco procedencia, no sé si de ciudad o de institución o de ámbito de trabajo. ¿Necesito el micrófono? Sí, porque creo que se está retransmitiendo además. Sí. Buenas tardes a todos, soy María José Puello y yo no vivo en ninguna ciudad sostenible ni tengo acceso a infraestructuras verdes ni azules. Yo vivo en una aldea de escasamente 20 habitantes en la que he elegido vivir. Y represento hoy aquí a la plataforma Lo Porzano, que es una plataforma ciudadana de defensa integral del territorio, en concreto en la provincia de Huesca. Y muy brevemente quiero lanzar una idea para posterior debate. Al hilo de lo que Nuria decía con mucho acierto, podemos estar creando ciudades preciosas y de hecho las hay. Yo viajo por España como todos y veo que las ciudades cada día están más bonitas, más verdes. Se hace un esfuerzo tremendo, se invierte mucho en cosas que son muy necesarias porque efectivamente la mayor parte de la población vive ahí. Pero que no se nos olvide a nadie que el binomio ciudad y territorio rural va indisolublemente unido y que en el siglo XXI no habrá ciudades saludables, no habrá naturaleza en las ciudades si no hay un medio rural saneado. ¿Y por qué digo esto? Porque puede estar simultáneamente ocurriendo, como está ocurriendo, creo, en Aragón, y hablo de mi tierra y de lo que más conozco, pero creo que es replicable en otros territorios de España. Estamos dejando atrás la protección del medio rural, de la naturalización de ese medio rural. Y las amenazas son constantes y gravísimas y no se las está atendiendo. En concreto, en Aragón, pues además del secular retraso en aspectos de forestación, etcétera, que llevamos, pues tenemos la gravísima daño ya constatado de una ganadería industrial, en concreto porcina, absolutamente devastadora, que está poniendo nuestros acuíferos y nuestras tierras, como dicen aquí en Aragón, hechas unos zorros. Y con esto pues termino. No habrá, como digo, en el siglo XXI, no habrá salud en las ciudades si no hay
un medio rural conservado. Y acabo diciendo que el artículo 45 de la Constitución española consagra el derecho al acceso a un medio ambiente conservado y saludable. Y los habitantes del medio rural tenemos el mismo derecho a ese acceso a un medio rural saludable. Muchas gracias. Pues a ti. Muchas gracias. A ti. No sé si Yo creo que, digo, por el título igual, pero desde luego no podemos hacer ningún tipo de política y de hecho todas tienen que ir orientadas a trabajar hoy por hoy en el mundo rural. Es inviable a nivel biodiversidad en no trabajar y no invertir en esas políticas agroambientales, incluyendo todo el territorio rural. Las ciudades dependemos de forma íntegra y yo no tengo más lo que tú has dicho. Aquí podías haber presentado y haberlo... Sí, sin duda. ya no solo por la dependencia que puedan tener las ciudades, sino para la propia supervivencia del mundo rural, ¿no? De que es necesario de que el mundo rural tenga también las necesidades cubiertas y que no haya este despoblamiento. Que es que estoy totalmente de acuerdo, ya lo he dicho, o sea, tiene que ser todo un uno y tenemos que ver esta visión global de ciudad-territorio porque no pueden separarse. No, muy de acuerdo. Yo hace poco estaba en unas jornadas en Vitoria y entonces yo comentaba, hablando un poco de la policrisis que vivimos, ¿no? La guerra, la emergencia climática, la pandemia. Yo decía, las ciudades para ser más resilientes tendrían que incrementar su cierta soberanía alimentaria, cierta soberanía energética y yo les recomendaba que además de esto tuvieran buena vecindad con el territorio. Y buena vecindad es que construyeran alianzas y efectivamente no se construye una buena alianza si la contaminación se logra reducir en la ciudad y se traslada al medio rural, efectivamente, porque eso no es de buenos vecinos, ¿no? O sea que yo creo que esa buena vecindad territorial es fundamental. Sí. Y desde luego esa perspectiva territorial es importante, pero aquí, amigo Sancho, topamos con grandes cuestiones de las competencias municipales y cuando todavía estamos pensando el planeamiento urbanístico, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Pensar más allá de los límites municipales, ¿no? O sea, un plan general parece que es el término municipal y la nada, ¿no? Entonces, esa cooperación y esa buena vecindad territorial la debemos hacer desde una perspectiva de los instrumentos también de ordenación territorial, en los cuales en la gran mayoría de las comunidades autónomas brillan por su ausencia o están muy ya obsoletos, ¿no? En el País Vasco, pues ahora ya van por la revisión de las segundas directrices de ordenación del territorio, con lo cual, bueno, ahí hay también ejemplos en los que podemos copiar. Tenemos una palabra aquí y luego otra pendiente por aquí. Buenas tardes, soy un joven de 71 años. Este verano hubo un incendio muy importante en el Moncayo, en Vera de Moncayo, en varios municipios. La ayuda vecinal para solucionar los problemas fue impresionante. En ese sentido, la pregunta viene, la no participación de la ciudadanía yo creo que es porque no tiene todavía la sensación del grave riesgo que corremos. Incluso hemos debatido en reuniones si es positivo o no hablar de la gravedad de la situación, porque puede llegar a a producir esa información a que la gente no participe. Entonces, la pregunta sería, si realmente creemos que estamos en una situación de enorme gravedad, debemos transmitir esa enorme gravedad a la ciudadanía para que sea consciente de esa situación y así que estoy seguro que vamos a contar con una mayor participación en la solución del problema. Gracias, joven de 71 años. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí, nos falta y así respondemos a las dos. Buenas tardes. Yo soy... ¿Se me oye o...? Es para que se grabe bien. Muchas gracias.
Buenas tardes. Lo primero, agradecer a todos este espacio de compartir y de aprender. Yo soy una humilde ambientóloga ahí en el límite quizás de la juventud, pero con mucha ilusión. Espero que no se me pierda nunca, pero también con mucha decepción. Entonces, me gustaría compartir y transmitir. Yo vengo de Granada, de un movimiento, nací en un pueblo de la Alpujarra, o sea, soy totalmente de pueblo, ya llevo años en Granada. No me gustaría que la especie humana, en la que siempre hemos confiado y en la que espero no dejemos de confiar nunca, consiga mejorar algo las cosas. Pero cuando hablamos de este territorio global, cuando hablamos de transformar ciudades, cuando hablamos de la concienciación, cuando hablamos de los cambios que necesitamos, cuando hablamos de mejorar como personas, porque al final somos solamente personas que vivimos en un espacio común y parece que no nos damos cuenta de que tenemos que ir todos juntos, a mí me surgen dos cosas importantes que me gustaría que me ayudarais a aclarar. Una es, echo de menos quizá una figura, no sé si llamarla una figura por encima de todos, pero no me gusta mucho ese término, porque cuando hablamos, tanto como decíamos, o decía ahí en la mesa, el tema del territorio como el tema del trinomio empresas privadas, administraciones públicas, ciudadanía, ¿quién articula? ¿Por qué estamos tan dispersos? Yo creo que el problema es que no queremos todos hacer cosas, pero no hay nadie que nos ordene, o por lo menos es la sensación que yo tengo muchas veces. Allí en Granada hay un movimiento que se llama La Huella Verde, que está haciendo cosas maravillosas, impresionantes. No lo conoce nadie, no pasa nada. No queremos que nos conozcan, lo único que queremos es seguir haciendo cosas. Pero echo de menos a alguien que nos guíe en ese sentido, o que nos ordene, pero no a nosotros, un poco a todos los que estamos haciendo cosas maravillosas, que somos muchos también. Y esa es mi primera pregunta, si esa figura podría existir o si se intuye o si es una utopía, que también puede ser. Y la segunda, y termino, es ¿por qué o cómo podemos motivarnos todos a todos? Porque también lo que decía Víctor, que por cierto conozco a tu amigo Pablo, y me dijo que no me durmiera, o sea que estoy haciendo realmente un esfuerzo. Oye, lo hemos puesto fácil, Pero tampoco con este estamos ahí show, a ¿no? tope. Yo creo. Bueno, pues la segunda cuestión era un poco esa, el tema, cómo no perder esa ilusión o cómo no perder esa... Porque la verdad que fácil no nos lo estamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Desde arriba hasta abajo, me da igual. En Granada, por ejemplo, y concreto, la parte privada está a tope. O sea, yo estoy totalmente convencida y muy orgullosa de donde estoy ahora mismo, porque a mí me han demostrado los empresarios, en los que tengo que decir, y espero, bueno, si está grabado, que en fin, no he confiado mucho nunca y me han dejado totalmente, o sea, chapó con toda la humildad también del mundo, porque han movido cielo y tierra por mejorar Granada, algunos empresarios, y la ciudadanía también la tenemos. Sin embargo, a nosotros nos falla quizá un poquito la administración. Entonces, no sé si en todos los casos, pues algunos suele fallar más que otros, entiendo que es normal. Pero ¿cómo podemos transmitir esa ilusión y esa motivación de todos con todos y cómo nos unimos? Porque yo estoy harta de oír también muchas charlas en las que demostramos o ponemos en las mesas los problemas, pero no termino de enterarme de las soluciones concretas. Entonces necesito que me ayudéis a ver cosas muy, hombre, no muy concretas, porque es verdad que es muy el tema es muy complicado, ¿no? Pero intentar con ser un poco más concisos, ver qué podemos hacer en este día a día para realmente ponernos de acuerdo y ayudarnos todos. Simplemente, si no puede ser tan difícil. Bueno, o sí, pero hay que seguir intentándolo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, teníamos estas dos preguntas un poco por recapitular, ¿no? A ver si debemos transmitir esa enorme gravedad. ¿Quién articula esas alianzas de las que hemos hablado, ¿no? Las públicas, las privadas, las sociales, las ciudadanas, ¿no? Todo ¿no? Pues si tenemos que salir juntos de todo esto, ¿cómo lo hacemos? Y cómo se guía eso. Has hablado también del papel de la empresa. Creo que también en todo este tema el sector privado, por nuestra experiencia también, tiene como bastante más conciencia a veces o como muchas más ganas de hacer cosas vinculadas a los ODS, a un montón de cosas que a veces la administración, que puede ser más temerosa. Y finalmente, cómo motivarnos, generar ilusión para bueno, promover estos cambios desde lo concreto, ¿no? Entiendo, de cuáles son esas soluciones. ¿Quién se anima? Si no, me animo yo. Todos. Sobre cómo transmitir, seguramente esa pregunta se la harán también muchos médicos cuando tienen que hablar con un paciente con
con cáncer, ¿no? Y con probabilidades distintas de esperanza de vida, ¿no? Porque por un lado yo creo que el médico, pienso yo, que no soy médico, pero pienso que se dirá a sí mismo, hombre, debería decir la verdad, ¿no? Debería decir la verdad, claro. Pero debería decirla de una manera que anime al paciente a pelear incluso por lo improbable. Porque en ese caso, todos hemos visto gente cercana, ¿no? Que por pequeña que sea la probabilidad que asignen, porque a veces te dicen, no, esto es 4 de cada 10, 1 de cada 10, esto es al revés, 8 de cada 10 se curan, en fin, dan muchas veces probabilidades distintas, ¿no? Pero lo suyo sería que el mensaje, que fuera por un lado verdad, ¿no? Pero por otro lado, animar a la pelea, ¿no? Por pequeña que sea la probabilidad. Y de hecho, en general eso ocurre. Por pequeña que sea la probabilidad, la gente pelea, ¿no? Porque estamos hablando de supervivencia y el instinto de supervivencia está ahí, en nosotros, en algún recodo de nuestras células, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado habría que decir la verdad, pero a la vez habría que lanzar un mensaje de esperanza y de que se puede. Virgilio decía, no sé si sabéis, los que sois de fuera, que hace 24 años antes de Cristo los romanos fundaron Zaragoza. Y entonces Virgilio, poeta romano, escribió hace poco un correo y entonces decía, di en esta charla en la que estamos, esta frase que dije yo hace tiempo para que la recuerden. Y Virgilio dijo, para hoy, para esta charla, pueden quienes creen que pueden. Yo creo que eso es un tema fundamental, ¿no? El que a la vez que tenemos que decir la gravedad y tenemos que contar la verdad, tenemos que generar, propiciar, fomentar la esperanza, porque sin esperanza no habrá cambio. Si la gente cree que no es posible, no se mueve. Si ahora de repente los que tienen el tren y nos dicen de repente que estamos muy cerca de la estación, pero dice que si el tren sale en 5 minutos, diría la gente, ya no corro porque no voy a llegar. Pues esto pasa si no hay esperanza, ya no me muevo. Entonces yo creo que es fundamental a la vez decir la verdad y a la vez fomentar la esperanza. ¿Cómo se fomenta la esperanza? Que liga un poco con también, yo creo que un motivo de esperanza, y tú lo has dicho, es nunca como ahora ha habido tanta gente en cualquier trinchera, pensando y haciendo cosas hacia el cambio, hacia la sostenibilidad, en las empresas, en las administraciones públicas, en la sociedad. Nunca como ahora ha habido tanta gente. Y yo diría a toda esa gente, todas esas trincheras, desentiéndanse de los negacionistas, desentiéndanse de los cenizos, desentiéndanse de los abogados del diablo, desentiéndanse, concéntrese en actuar con aquellos que sí quieren cambiar las cosas. Si hacemos esto, el cambio vendrá. Pero perdemos demasiado tiempo. No, déjalos, que ahí sigan en el desierto. No, lo que hay que hacer es construir ¿con quién? Con aquellos que quieren. Estén donde estén. Y ahora, afortunadamente, en cualquier lado, tú hablabas que estabas en Ansó, un pueblecito pequeño, y allí seguro, ¿no, John? Que descubriste gente que está construyendo otra realidad y tal, y a cualquier lado que vayas, ¿no? Entonces, por tanto, y en Loporzano, ¿cuántos habitantes tiene? 20. ¿Has dicho? 500. Y ha dicho 15 pueblos, Dividir 500 por 15. Es decir, que por pequeño que sea, siempre hay gente. Entonces yo creo que un factor de esperanza es ese, ¿no? Y el otro factor de esperanza tiene que ver con AMA local, ¿no? Cuando uno piensa en lo gordo de los problemas planetarios, ¿no? Y piensa en el Ártico y la Antártida, en la atmósfera y tal, entonces después de hacer este recorrido dice, ¿no? Porque se ve tan impotente en relación con toda esa inmensidad que entonces dice, pues que no puedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Ahora bien, cuando reduces la escala y dices, no voy a arreglar el planeta, no voy a arreglar el mundo, no voy a arreglar Europa, no voy a arreglar España, voy a arreglar Granada. Bueno, entonces ya la gente dice, bueno, pues con Granada yo ya me atrevo, ¿no? Voy a arreglar Zaragoza, hombre, pues ya me atrevo. Voy a arreglar Loporzano, pues ya me atrevo. Entonces yo creo que es en lo local donde puede generarse la esperanza, porque entonces la gente recupera
la conciencia de que puede. Y eso es fundamental para la esperanza. Entonces yo creo que la esperanza, desde el punto de vista, se va a gestar y se gesta fundamentalmente en lo local. Y además, Nuria, perdona, y además porque hay una cosa que tú has dicho, y dices, a mí me gustaría estar unida o saber cómo, de qué manera están. Pues fíjate que yo te digo que no, que tú has generado un movimiento, has iniciado un proceso y una transformación en tu punto y aunque creas que no, hay una serie de, yo qué sé, terpenos o de cosas que hoy mismo de aquí sale y de aquí te hemos cogido y de aquí te hemos fichado y te han escuchado y tu mismo ejemplo, tu misma acción está en muchos sitios distintos. Creo que tenemos que luchar de forma individual, generando una red invisible desde muchos lugares diferentes y trabajando de forma individual porque creo, como decía antes, que sí que se contagia de una manera o de otra. Y aunque no se contagie, tú lo estás haciendo en tu pueblo, tú lo estás moviendo en tu pueblo. Vertebrarlo y depender de una persona, de una administración, de alguien central, yo para mí no. Creo que es mucho más interesante que de alguna manera estemos todos trabajando, teniendo ese conocimiento, teniendo esa esperanza, teniendo esas nociones de cómo debemos y de qué queremos exigir y vamos a trabajar en lo que yo puedo, vamos a trabajar de forma local que seguramente consigamos algo mucho más global, ¿no? Y siempre, además, hoy con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, yo creo que siempre todo es contagioso, que hoy de aquí alguien se ha quedado con tu cara, ¿no? Y con tu granada. Y probablemente, sí. Sí, no, para bueno o para malo, quiero decir que esos ejemplos, si lo haces bien, creo que al final está ahí. Entonces, hay que tejer una estructura social y cada uno en nuestro lugar, porque creo que sí que sirve de ejemplo, de verdad que sí, seguro. Nuria, Perdóname la que te- última palabra. Sí, sí, no, para añadir solo una cosa, porque suscribo todo lo que han comentado, para mantener esta esperanza, para mantener esta ilusión, también creo que es muy importante explicar y transmitir precisamente estos pequeños logros que vamos teniendo todos individualmente o a través de las organizaciones en el sitio más pequeño o en el sitio más grande, pero transmitir, porque a veces pecamos un poco de fustigarnos y de decir, ¿cómo nos cuesta? Es que no conseguimos nada, es que es muy difícil. Y es verdad, pero también conseguimos pequeños logros y estos nos cuesta más. La empresa lo sabe hacer muy bien y por muy poco que hacen, enseguida se cuelgan la medalla de que son verdes, de que son ecológicos, de que están cumpliendo con el ODS no sé cuál, lo que sea, lo saben hacer muy bien. Nosotros nos cuesta mucho más y creo que esto también genera, cuando tú eres capaz de transmitir el éxito que ha tenido, atraes a más gente a que se anime a hacer estos pequeños cambios y das la visibilidad y creas esta red. Y poco a poco, lo que pasa es que tenemos también la urgencia esta, ¿no? Y que tenemos que explicar muchas de estas pequeñas acciones para que podamos realmente actuar un poco más deprisa. Pero estamos... Sí, yo creo que sí, que estamos en la buena dirección. Y los cenizos los dejamos para los aguiluchos, que, que mogollón de cenizos, pero todos aguiluchos. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, Nuria, Víctor. A mí sí que me gustaría, un poco como resumen, y también porque da título a este CONAMA, ¿no? O sea, creo que tenemos que basarnos más en esa acción local, en esa acción conjunta, pensar más en lo que estamos haciendo, en lo que estamos consiguiendo, no en lo que nos queda por conseguir, y parafraseando también esa película multipremiada, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo en todos los lados y a la vez. Muchísimas gracias.